Y nos vamos derechito a la pregunta del día. Reverendo Osvaldo Torres, ¿qué significa Jesús histórico? Interesante. Lo que significa es que Jesús existió en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, algunos teólogos liberales quisieron negar la existencia de Jesús, de que Jesús era un personaje que no fue histórico, que no existió como tal, que no hubo tal encarnación, y que si no existió Jesús histórico, pues obviamente el papel del Cristo Redentor a través de la historia sería también un fraude, sería un mito, sería un invento humano. Pero no es cierto. Jesús sí existió y hay evidencia histórica más que cualquier otro personaje de la humanidad en la historia. Por eso Jesús dividió la historia universal, antes de Jesús y después de Jesús, antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, sí existió un jovencito que vino de una virgen, una gran mujer, tremenda mujer, llamada María. Dice que sería llamada bienaventurada entre todas las mujeres. Y ahí están los extremos, pero ya es otro tema. Por un lado, los católicos que le endiosan, algunos, no todos. Y por el otro lado, evangélicos, protestantes, adventistas, que la tratan como una mujer más. Son dos extremos, pero que ese es otro tema. Ese otro tema. Solo quiero enfocarme en la pregunta. El Jesús histórico fue hijo de María, allá en Belén de Judea. El Jesús histórico, hijo, pues llamarlo de alguna manera, adoptivo de José, y vino del vientre de una virgen. Vivió en Nazaret de Galilea, estuvo en Egipto, nació en pesebre. Eso no fue una historia, no es un cuento, no es un cuento de Caperucita Roja, no es una historia inventada o reinventada. Existió literalmente, no es una sombra, no es una figura literaria, no es nada de eso. Es realmente un carpintero, pero más que un carpintero, un personaje real, histórico, pero que ya es otro tema, que existía desde antes de la fundación del mundo. Así es que yo espero haber respondido. Jesús histórico, que existió en la historia, como decir, como existió Julio César, como existió qué sé yo, Herodes, como existió personajes como Juan Pablo Duarte, como existieron George Washington, como todos esos personajes, incluso antes, Herodoto, el padre de la historia, como existió Sócrates, Hipócrates, Heráclito, el primer filósofo, como existió Cicerón, como todos ellos, Herodes, Alejandro Magno, Darío el rey persa, Nabucodonosor. Asimismo existió un hombre, solo que este hombre era diferente a los demás. Espero haber respondido. Considera lo que he dicho y el Señor te da entendimiento en todo. Vámonos derechito con la pastora